Bueno, muy agradecido por la invitación. Vengo en reemplazo de Javier Indar, que es el nuevo director del hospital, y bueno, espero ayudar con este tema de la violencia y los niños y ver cómo es nuestra perspectiva desde el hospital. Bueno, la definición de maltrato es acciones o omisiones que puedan afectar a los niños directa o indirectamente, pero voy a ir más a otras cosas que me parecen más importantes para ustedes, para compartir. En Argentina, como vimos, hay dificultades para conseguir estadísticas sobre esta realidad de la cantidad de chicos con situaciones de maltrato. En cuanto a las situaciones, por ejemplo, de mortalidad infantil, cuando tratamos los chicos de 1 a 24 años, las causas externas, o sea, las accidentes, suicidios y lesiones no intencionales, son la primera causa en el grupo de 1 a 24. O sea, los chicos no se mueren de otras cosas que no sean causas externas. Estados Unidos, como habíamos dicho, era el único país que no estaba en la convención, pero es el país que más investiga en maltrato y sobre el que uno más puede encontrar estadísticas y datos. Y bueno, de las distintas formas de maltrato, que es la negligencia, bueno, la negligencia es el más frecuente, el abuso físico el que sigue, negligencia 78%, abuso físico 18% y abuso sexual 9%. Y un factor muy importante a tener en cuenta es la edad, porque los menores de 5 años son el 47% de todos los chicos maltratados y los menores de 1 año los que tienen mayor tasa de mortalidad. O sea, a menor edad, mayor riesgo para estos chicos. Y bueno, como ya hemos dicho por ahí, que los perpetradores del maltrato son generalmente familiares, el 77%, 23% conocidos y solo un 2% son desconocidos. Esta estadística muestra un poco las cuestiones culturales. En la encuesta que se realizó sobre condiciones de niñez, de vida en la niñez y la adolescencia en 2012, en Argentina como promedio global, mostró que de distintas formas de crianza, las más aceptadas, bueno, no las voy a hablar, pero como el castigo físico como está incorporado como una cuestión que puede decirse, o sea, esto se les preguntó si en el último mes habían realizado alguna de estas conductas, es lo que directamente los padres cuentan, no lo que hacen. Y un 3% le pegó con un objeto, un 6,8% le golpeó la cabeza en alguna parte y por último un 2,3% le dijo que le dio una paliza. O sea, esto es lo que pueden decir, o sea, que está naturalizado. De esto, bueno, es una cuestión que tenemos que cambiar desde lo cultural, que va modificándose lentamente, pero se va hablando. Entonces, en realidad, de la cantidad total de situaciones de maltrato que se conocen en el círculo íntimo, o sea, es como lo que vemos en la justicia es solo la punta del iceberg. Son los conocidos por la justicia, pero hay muchos más conocidos por autoridades policiales, por los organismos de protección de derechos más, conocidos en el ámbito educativo y sanitario, con los que nos vienen al hospital más, y así hasta, o sea, de lo que vemos y lo que nos llega a la justicia son muchísimos menos. Nosotros en el hospital tenemos muchos casos y quería contarles un poco cuáles son los obstáculos para poder enfrentar o denunciar o reconocer situaciones de maltrato. Una de las principales, estas son un montón, pero uno es que uno, dedicándose a la situación de maltrato, está despreocupándose de lo específicamente médico. O sea, no estoy atendiendo la neumonía y estoy preocupándome por un tema que no es el que me compete eventualmente. Otro es perder la relación positiva con la familia. Sentirse que estoy desconfiando injustamente de una mamá o de un papá, transgredir la confidencialidad. Está claro que el interés superior del niño es que no lo maltraten, pero uno tiene dudas respecto a estas cosas. Muchas veces uno comprende las razones que facilitan la situación de maltrato infantil, como una situación de pobreza, una situación de conflictividad familiar, y entender que las razones por las cuales se produjo el maltrato infantil no hace que no dañe. Muchas veces nos pasa que al presentar una situación de maltrato uno tiene que presentar los organismos de protección de derechos o hacer una denuncia y uno pierde el control de la situación. Esto nos genera dudas a veces respecto de los beneficios. Lo hacemos de todos modos, pero muchas veces tenemos la experiencia de que no hay resultados que uno creería esperables. Esto, por ejemplo, lo comparto con los colegas, ¿no? El estrés que genera la situación, miedo a los reclamos legales, como la posibilidad de tener que ir a declarar, que es una cosa que va a pasar, o el temor a la acusación por una falsa denuncia. El miedo a la inseguridad personal, uno sigue estando en el hospital o la maestra sigue estando en el colegio donde ese papá violento sigue estando y llevando a los otros chicos.
Bueno, las cuestiones económicas, por pérdidas de horario de trabajo, escribir informes. Uno piensa que cuando se recibió de médico iba solamente a atender pacientes y no sabe que tiene que hacer un montón de otras cosas que implican también el cuidado de los pacientes, ¿no? Y a veces la misma comodidad. No es tan fácil llegar al diagnóstico de las situaciones de maltrato. Y acá quería compartir algunas cuestiones. Una es, a veces no hay una definición clara y concisa, como por ejemplo en los casos de maltrato emocional. A veces es el maltrato más frecuente para mí y el menos diagnosticado porque es el que subyace a todas las otras formas de maltrato. El maltrato emocional se condice más con las secuelas que el maltrato físico, pero es el menos estudiado y es muy difícil tomar una medida por maltrato emocional. A veces es difícil el reconocimiento. Por ejemplo, el bebé sacudido, el síndrome del shaking baby, cuando sacuden un bebé, da lesiones que se parecen a la meningitis y el chico viene somnoliento, viene con fiebre y uno puede confundir un diagnóstico con el otro porque no lo pensó. A veces hay, por ejemplo, falta de conocimiento, como el síndrome de Munchausen adquirido, el síndrome de Munchausen por poderes, que es cuando los papás inventan o agregan enfermedades a los pacientes, a los hijos, y los médicos les hacemos estudios y más estudios y más estudios tratando de buscar una causa que no se explica y en realidad está siendo inducido por los padres. O a veces, por ejemplo, es difícil diferenciar una enfermedad de transmisión sexual como la sífilis, que por ejemplo en muchos protocolos se dice que es diagnóstico de abuso sexual, y a veces hemos visto, o no, estamos detectando muchos casos de, habiendo tanta sífilis, hay muchos casos, digamos, no sé si una epidemia, pero muchos más casos que últimamente, y mamás con lesiones en las manos que en la higiene de los hijos transmiten la sífilis de forma adquirida y no ha sido abuso. Otro problema es la escasez de tiempo en las consultas, ¿no? Me parecía importante compartir con ustedes que es un niño y que un niño se va armando en el contexto familiar. O sea, el cerebro de los bebés, de los niños, se arma en el contexto con un otro, se arma en la relación con los papás, con los cuidadores que tengan. Y hay tiempo, y la capacidad de autorregularse, la capacidad de aprender a gobernarse, la capacidad se va aprendiendo y se aprende en ese contexto. Si ese contexto es un contexto de violencia, si ese contexto es un contexto de escasez de recursos económicos, emocionales o lo que sea, va a generar dificultades. Y hay distintos tiempos, por ejemplo, depende, esto por una cuestión neurológica, distintos tiempos según la madurez. Por ejemplo, cuando hay un problema visual, si no se resuelve en los primeros meses, ese ojo, por más que se opere, no va a ver, porque no se desarrolló esa posibilidad de ver a tiempo. Si uno no escucha bien y no resuelve el problema hasta el año, nunca va a pronunciar adecuadamente, porque la ventana para poder aprender eso se da durante los primeros meses hasta el año. Después lo podrá hacer, pero lo va a hacer con dificultad. Bueno, el aprendizaje de conductas sociales, el aprendizaje de las funciones ejecutivas superiores, el autorregulado, tiene un margen, tiene un tiempo mucho mayor, hablamos de hasta la adolescencia tardía, pero en ese tiempo de la niñez es cuando se tiene que desarrollar. Y en el contexto que esté desarrollándose ese chico va a determinar parte de ese desarrollo. Las familias, así como en la conversación anterior dijeron que habían visto las situaciones más buenas y más malas, en las familias se dan las situaciones más heroicas y también las más horribles. O sea, el abuso sexual intrafamiliar es la forma más frecuente de abuso sexual y uno ha visto también situaciones de muchísimo cuidado de una mamá para con su hijo. Pero bueno, una familia es una organización social conflictiva y esto se da porque el tiempo de convivencia es prolongado, la dependencia se da entre los padres para con los hijos y con los hijos para los padres, hay diferencias genéricas y generacionales, hay dificultades para delimitar lo privado y lo público y hay crisis normales, evolutivas y agregadas. Las normales será el nacimiento de un hermano, el ingreso al jardín y las particulares, un divorcio, una situación conflictiva, un robo, la muerte de alguien. Por eso pensaba que las familias podrían ser pensadas como persianas, que son lo que media entre el adentro y el afuera, lo individual y lo público, se abren cuando la situación es adecuada afuera, se cierran cuando la situación es peligrosa, y las bisagras, las cosas que nos unen unos a otros en la familia, son los que nos mantienen en equilibrio y nos permiten ir creciendo y desarrollándonos.
aprendimos en el hospital que siempre que vemos un problema en un niño, tenemos que tener en cuenta todos los otros subsistemas que están interviniendo. Entonces, si hay un problema en el chico, ya sea por su salud mental, por su salud física, el alrededor de eso, voy a poner el ejemplo de una chica con diabetes que es cuidada por una mamá con retraso mental que vive en una situación de pobreza. La mamá se internaba 400 veces la piba por problemas de diabetes y no podía resolver esta situación. Si bien la mamá la quería un montón, era la niña quien cuidaba a la mamá. No le cuento mucho más del caso, pero la cuestión es que es necesario que tengamos en cuenta tanto los niños como la relación con el cuidador, como los factores de riesgo propios del cuidador y el ambiente social donde se está desarrollando. La violencia no es solamente de niños, sino es un montón de distintas formas de violencia, como muestra la OMS. Interpersonal, intrafamiliar y colectiva. El daño, ahora con las neurociencias lo podemos medir, se ve. La tomografía de un cerebro, el de la izquierda es de un chico normal, el de la derecha es un niño con negligencia, donde el perímetro cefálico es menor, donde se ve la atrofia. Lo mismo que las ramificaciones de las dendritas de las neuronas. Las situaciones de estrés crónico deterioran el desarrollo del cerebro. Esto ahora se puede ver. Hay un estudio que le voy a nombrar muy breve, en el cual también se hizo en Estados Unidos sobre 7.000 trabajadores adultos, sobre las experiencias que habían tenido en su infancia cuando estaban ingresando al sistema de salud. Vale, la que sigue. Este estudio lo que trata de mostrar es el problema uno esperaría que ante situaciones de adversidad en la infancia haya problemas de salud mental. Entonces, depresión, ansiedad, violencia, todo eso es verdad, se da. Pero sobre todo, por ejemplo, la cantidad de intentos de suicidio va aumentando según la cantidad de efectos adversos que haya tenido en la infancia. Si puedo encontrar el power, va a ser mejor, y si no, se lo cuento la próxima. A ver, ahí voy. Por ejemplo, el que tenía 5 episodios o más tenía 5 veces más riesgo de sufrir depresión. Si tenés la cantidad, estos son de intentos de suicidio a lo largo de la vida, según la cantidad de episodios adversos en la infancia. El que tenía 7 o más episodios adversos en la infancia tenía 35% de haber sufrido un intento de suicidio. Pero no solamente bueno, esto es abuso sexual, pero no solamente daña la salud mental. El antecedente de efectos adversos en la infancia daña también la salud física. El que tenía 7 efectos adversos en la infancia tenía 10 veces más riesgo de enfermarse del corazón, de tener enfermedad pulmonar crónica, de tener enfermedad hepática. Esto se da porque, y ahora lo podemos saber, es que el sistema inmune, el sistema de desarrollo neurológico y el sistema de estrés están intercomunicados y forman un solo sistema que la psicoinmunoneuroendocrinología, no importa los términos, está estudiando y permitiendo ver por qué una cosa actúa sobre la otra. Y al final, el que tenía 6 o más experiencias, tenía 20, digamos, una experiencia de vida 20 años antes, se mueren antes por los que tienen. Entonces, uno se plantea si tiene que prevenirse las enfermedades o se tiene que prevenir el maltrato, porque estas son las situaciones que predisponen a tener un deterioro cognitivo y social, a la aparición de conductas de riesgo, a la aparición de enfermedades y a su vez a una muerte temprana. Me sobró un minuto. Profundizalo. Le pido que profundice el caso que iba a comentar, que al final... El caso, quería ejemplificar que una chica que tenía un problema médico, la diabetes, tenía 8 años cuando la vimos. Era la que se hacía responsable de su mamá con retraso mental. Su mamá la quería un montón, pero no le alcanzaba para cuidar su diabetes y se internaba muchísimas veces por cetocidosis. Muchísimas. Entonces, había una situación en el niño de dificultad. Había una situación en el cuidado, que era una relación invertida de cuidado. La mamá no era cuidadora de la niña, sino la niña cuidadora de la mamá. Si bien la mamá la quería un montón. Había una situación en el cuidador que la afectaba, que era la situación de retraso mental, y había una situación social de extrema pobreza o de pobreza. Intervenir solamente mirando la diabetes no iba a resolver el problema, hay que mirar todo el esquema. Esto es lo que quería un poco transmitir, y en este caso fue un hogar convivencial, fue con la mamá un hogar.
Y está bárbara. O sea, con la ayuda del hogar la niña puede ser... Esto es lo que hay que tratar de ir viendo cuando uno trabaja con niños. Eso.